¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro segmento de reflexión sobre el proyecto de formación docente. En esta oportunidad, este video va dirigido a las facultades de educación a nivel universitario, nacional e internacional, con el propósito de compartir experiencias, visión, misión y directrices de lo que realmente es el proyecto de formación docente en nuestras universidades pedagógicas o universidades en términos generales. Por lo tanto, a esta serie que vamos a titular Proyecto Pedagógico Innovador por una proactividad pedagógica, partiendo de una definición que proactividad pedagógica en la medida en que seamos capaces de detectar los vacíos, los espacios, las dificultades, las limitaciones, las amenazas que debilitan el proyecto de formación de formadores a nivel básico, a nivel medio, a nivel universitario, a nivel de docentes, a nivel superior. La idea de la proactividad es que seamos capaces de detectar esos vacíos, esos espacios, esos problemas, y desde esa detección de esos vacíos, entonces construir realmente unas innovaciones educativas. En el día de hoy queremos destacar el primer factor de este proyecto pedagógico innovador que llamamos proactividad pedagógica. La capacidad para no deprimirnos, no entristecernos, no generar situaciones conflictivas a nivel emocional, a nivel de lo que representa el problema de la detección de vacíos, sino sencillamente de que desde esa dificultad, desde ese vacío, tratar entonces de encontrar alternativas, innovaciones, proyectos de superación de esos vacíos, porque como bien dice Paulo Freire en todos sus libros y documentos, el ser humano es un ser inacabado. Por eso que es importante cultivar la humildad, por eso que es importante que sepamos que nadie está completo, cada uno es como una pieza de un rompecabezas, y para poder ver el paisaje total de la educación es importante entonces que cada uno cultive y se una al resto de las piezas para construir ese paisaje. Nada se hace solo, no podemos ser sabelotodos. Es importante reconocer el talento de los demás para construir ese gran proyecto de formación y de ética profesional. Entonces veamos en este proyecto pedagógico innovador el factor docente, porque tenemos muchos factores. Hay que examinar, por ejemplo, el factor docente, el factor investigación, el factor extensión, el factor tecnológico, el factor de innovación, el factor de servicios inclusive. Entonces, en esta oportunidad, el factor docente, veámoslo desde el punto de vista de la planificación, organización, administración, en el contexto de las asignaturas. Uno de los aspectos que eleva la calidad del profesional de la docencia es cuando el docente es capaz de invertir tiempo durante su horario presencial y durante su horario a distancia respecto al proceso de planificación sintética y analítica de los contenidos que forman parte de su especialidad o de su asignatura. Hay que invertir tiempo de calidad en el proceso de planificación, en el programa de curso, todo lo que tiene que ver con el tema de su eje de contenido, los objetivos específicos, las competencias, todo el proceso de dosificación de contenidos, el proceso metodológico, didáctico, el proceso de dosificación de contenidos, el proceso de las actividades, también llamadas acciones de aprendizaje. Tiene que planificar los recursos y también incorporar el tema de la tecnología. Y ya no cualquier tecnología, en lo posible una tecnología del más alto nivel posible. Y esto no termina sin el proceso de la evaluación. Hay que hacer ejercicios de sondeo, de interrogación, de conocer prácticamente la población de estudiantes, quién es, de dónde procede, cómo es su economía, cuál es su clase social y cómo todo esto impacta en el proceso de aprendizaje, de rendimiento y de optimización del aprendizaje. Entonces, en este factor planificación, organización y administrar todo el proceso que corresponde al tema de la clase, temporalización, comunicación,
dirección, empatía, abordaje ético. Entonces, el que se mete al tema de la educación es como el que se mete al tema de la salud. El tema de la salud es algo altamente complejo. Lo que hace un médico, un servidor de la salud, puede matarlo y puede salvarlo. En el caso de la educación no estamos menos comprometidos en un proceso de salvación, en un proceso de liberación. O matamos el espíritu, los excluimos, desertan, fracasan, se desaniman, y no solamente es un problema de mercado laboral, es un problema de conocimiento de la vida. Su felicidad está en esa cuerda floja, no solamente técnicamente para que responda un mercado laboral realmente globalizado, consumista y capitalista, sino además que tiene relación directa con el tema de lo que tiene que ver con el conocimiento de la vida. Segundo elemento del factor docente, propiciando el análisis de la calidad de este factor docente en el proyecto de formación de formadores. Es el que tiene que ver con la didáctica y la metodología. Ya no se trata de una didáctica simple relacionada con mirar el tema de los objetivos, el tema de los contenidos, el tema de la metodología, el tema de los recursos, el tema del sistema de evaluación, el objeto de todo este proceso que son los sujetos estudiantiles, sino que se trata ahora de una didáctica como sistema complejo. Es decir, que para yo poder actuar didácticamente con exitosidad, necesitamos que el docente sea capaz de ver el contexto interno y externo en el cual gira el proceso educativo. Además, hay que ver también el tema complejo de la transversalización, o de los ejes transversales, o de los valores éticos que transversalizan y cruzan el currículum de arriba a abajo, de abajo a arriba, de este a oeste y de oeste a este. Es decir, lo cruzan prácticamente en todas las direcciones el tema de la transversalización. Y también otro componente que hace complejo la didáctica es la complejización. Es decir, un docente que además de dominar contenidos de su especialidad, procedentes de su licenciatura y procedentes de su maestría, es capaz además de conectar con la interdisciplina. Es decir, cómo un problema pedagógico o didáctico está conectado con un problema teleológico de metas, un problema filosófico de la educación, un problema axiológico de ética docente, un problema psicológico, sociológico de la educación, un problema antropológico, biológico, ¿por qué no neuropsicológico? Todo el tema de la inteligencia emocional y de la inteligencia que tiene que ver con los principios, es decir, con la parte espiritual del ser humano. Esto es una complejidad, es como el cuerpo humano. Todo el componente fisiológico, todo el componente biológico del ser humano que estudian los médicos es una complejidad para poder contribuir a la plena salud del individuo. Tenemos otro tema, otro subtema importante del factor docente que se relaciona con consignas y actividades. Hoy, por ejemplo, se habla de una educación al revés, que en vez de que los estudiantes hagan las tareas a distancia y en casa, muchas veces sin apoyo del padre, la madre, la abuela, y muchas veces solo, y muchas veces según los sectores de extrema pobreza y hasta de clase media, muchas veces no hay quien apoye en la casa para poder tutorear, para poder guiar, para poder orientar a los estudiantes en materia de sus tareas que han sido cargadas desde la escuela. Hoy se plantea al revés, que estudien en sus videos, en sus recursos, en sus materiales, en sus textos, y que las tareas, el aspecto práctico de la enseñanza se realice entonces con la tutoría, con la orientación, con la guía de ese maestro, de esa maestra, de ese profesor y de esa profesora. Entonces quiere decir, amigos y amigas que nos siguen en esta filmación, para después entonces entrar en la etapa de preguntas y respuestas en los talleres que se avecinan, tenemos entonces un problema de que asignar consignas y asignar el tema de los recursos, consignas y actividades, es un tema de complejidad. Hay que pensar muy bien el tema de las consignas. Las consignas deben estar cargadas de sustento, de orientación, de guía didáctica. Veamos otro factor, otro elemento de este factor docente, que es la evaluación y el seguimiento. Todo no es cuantitativo, todo no es sumativo,
el docente tiene que entrenarse en lo que es la práctica de la evaluación interrogativa, de la práctica de la evaluación diagnóstica, de la práctica de la interrogación previa. ¿Dónde están los vacíos? ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están las amenazas? Como decía Les Vygotsky, el docente necesita llegar a lo que se llama, o como lo llamaba Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. ¿Qué cosas te contactan entre lo que yo explico y lo que tú estudias? Acercarnos mutuamente, estudiante y maestro, maestro-estudiante, implica ir ganando destrezas en eso que Vygotsky hablaba como zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, la evaluación necesita pasar primero por lo que se llama un seguimiento, un monitoreo, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, de tal forma que el estudiante no sienta temores, inhibiciones, amenazas, porque la evaluación deficiente lo amedranta. La evaluación deficiente o el error lo llena de temor y miedo. Con miedo y temor, la clase pedagógica pierde prácticamente toda su estructura de excelencia. El docente debe ser un experto en su gestopedia, es decir, una persona capaz de transmitir seguridad, dominio y confianza en sus estudiantes, porque si juega a la intimidación, al miedo, al temor y al bullying de adulto, al acoso de adulto, al acoso psicológico, entonces ahí no hay matemática y física que prospere. Ahí no hay prácticamente asignatura que prospere. Vamos a ir cerrando para concluir que en el factor docente de un proyecto proactivo de formación docente a nivel de facultades y universidades, se requiere además que el docente domine su contenido. Es decir, que si ha tenido fallas, vacíos y poca memorización y poco dominio de los marcos teóricos y de todo lo que implica el proyecto formador, tiene que nivelar ese proceso, porque un elemento de exitosidad es precisamente el dominio de contenido. Pero además la actitud, dice por ejemplo Ben Kane en uno de sus libros, que hacen los mejores profesores universitarios en los Estados Unidos, y habla de que no solamente es importante dominar el contenido, que es un elemento de éxito en la práctica exitosa del docente, sino que además se necesita que el docente trabaje en la actitud. Es decir, que juegue a la democracia, que juegue el respeto, que juegue a la seguridad, que juegue a la confianza, que derrote el aburrimiento, que derrote la apatía, que sea capaz de llenarse de alegría primero el docente y de tener confianza en esos estudiantes. Ahí están las inteligencias apagadas, ahí están las competencias apagadas, ahí está todo lo que implica el motor de la inteligencia humana del ser humano. Quiero ir cerrando con otro que tiene que ver con el dominio de actitudes y afectividad, es lo que acabo de decir. Conciliar la eficacidad con la afectividad, quitar la afectividad, quitar la parte de la comprensión, de la ética de la comprensión. Y finalmente, todo esto, el proceso del factor docente en toda la estructura de complejidad, se queda corta, amigos y amigas, y los que nos siguen en este video de filmación para los diferentes cursos que estamos dictando, si no somos capaces de construir una autoética. Entendemos autoética como una cultura psíquica capaz de autoexplorarme, autoexaminarme, de filmarme si es posible, grabarme si es posible en una clase y luego yo ver sucesivamente esa filmación de mi clase y desde la filmación de esa clase detectar cosas como tono de voz, secuencia, coherencia, capacidad de contenido, improvisación, inseguridad, nerviosismo, si gozas o no gozas el contenido que explicas, si realmente tu proyecto de explicación, tu proceso de enseñanza-aprendizaje está dentro del contexto de la humildad. Bueno, hasta aquí vamos entonces a invitarlos que revisen varias veces las reflexiones y los componentes de este video. Un proyecto para el mejoramiento de las facultades de educación en diferentes universidades que llamamos Proyecto Pedagógico Innovador, por una proactividad pedagógica. Hasta luego, hasta la próxima visión. Gracias.